Muy buenas, esto es Hora 20 y Pico y yo soy Héctor de Miguel. Y yo, Yolanda Díaz. ¡Yolanda Díaz! En Hora 20 y Pico. Que le quites la tapa, que no estás grabando nada. Aquí estoy, Héctor. Pero por fin. O sea, ¿Cómo por fin? A ver, llevamos detrás de ti, esta es la segunda temporada, pues 2 temporadas. Soy ministra de Trabajo, no paro de trabajar, pero te voy a decir por qué vine aquí. A ver. Porque cuando vi tu cara en TikTok con los gatitos, dije, ahora sí que voy a Héctor, claro. sin fallar. Claro, ¿tú eres muy de TikTok? Sí, tengo una hija, Héctor, toda España es de TikTok, todo el mundo. Es verdad, lo estaba hablando antes con alguien de tu equipo, que vemos esos vídeos de Sumar en TikTok y alucinas. Y la gente mayor. Es que los hombres que estáis en crisis de los 50, los amigos de Pedro Sánchez, tenéis un problema. Los cuarentones y cincuentones no entendemos nada ni del feminismo, ni de TikTok. Ni de gatitos, ni de gatitos. Pero hay que actualizarse. Claro, tú tienes una corresponsal en TikTok. Tengo una corresponsal y una hija. Claro. Y soy una mujer moderna. Claro, no, haces muy bien. Oye, muchísimas gracias, Gracias a vosotros. porque te hemos perseguido por tierra, mar y aire, y a veces con métodos por los cuales... De coacción. Sí, yo te pido No me he perdón. enterado. Igual, no sé si recuerdas este momento, compañeros, por favor, si lo podemos ver. Tú estabas tranquilamente en Galicia. Yo me voy a Se te acercó un hombre alto, A ver. que está ahí en la cabina. Estabas tranquilamente en una terraza. Esto fue en Gallariz, estaba con mi hija, sí, fue en Gallariz. Y te Qué intentó bonito. convencer de que vinieses al Eso programa. fue en Semana Santa. En Semana Santa, sí, exactamente. total. Ahí lo tienes al culpable, en la pecera. Total, Ahí es está. verdad. No me acordaba ya. Sí. Ay Dios, Semana Santa era eso. Sí. Bueno, al final, es verdad que él, gracias compañeros, él actuó como un lobo solitario, o sea, no cumplía órdenes nuestras, pero te vio y claro, como es un miembro del equipo... Dijo, qué casualidad. Por favor. Así que lo hemos conseguido. Aquí estoy. ¿Cómo llevar la campaña? Muy bien. Sí, ¿estás cansada? ¿Te echarías una semana más? Bueno, esta campaña que faltan muchos días todavía y vamos a trabajar para ganar. Que estamos leyendo todos los días trackings, encuestas. Yo creo que son las elecciones que más seguimiento tiene a nivel de encuestas. ¿Qué manejáis vosotros? Bueno, que estamos creciendo y que va a haber un revulsivo. Por tanto, la clave para que gobernemos el gobierno de coalición progresista es que Sumar crezca mucho. Y lo digo con rigor. Estamos creciendo, somos la garantía o la fuerza decisiva para que tengamos un gobierno progresista. Y las encuestas, que lo único que marca son tendencias, es que estamos creciendo todos los días y vamos a seguir creciendo. Por tanto, el ánimo a la gente que nos esté viendo a votar el día 23 de julio, aunque estéis en la playa, en el monte, donde estéis, de vacaciones, votad y desde luego consigamos algo bueno para España, y es que hay que seguir avanzando en derechos. Hay mucha gente cuyo voto es progresista que se está preguntando... ¿cuál es el voto útil? El de Sumar, sin lugar a dudas. Y voy a decir por qué, Héctor. Nosotros hemos hecho desde el gobierno lo que nunca se había hecho en España. Lo digo sinceramente. ¿Alguien se cree que si no estuviéramos en el gobierno nosotros íbamos a subir el salario mínimo interprofesional un 47%? Lo digo alguien que ha venido a esta casa a denunciar que no querían subir el salario mínimo. Tardé 9 meses. Incluso dentro del gobierno me decían que iba a destruir empleo. Fíjate, tenemos casi 21 millones de personas ocupadas en España. Pero es que he defendido a las trabajadoras del hogar. También me decían, ¿no?, que esto no se podía hacer, que queríamos meter a la inspección de trabajo en las casas de las familias, o una reforma laboral tras 52 que hicieron el PP y el PSOE, 52,
que nunca arreglaban el problema real que tenía nuestro país. Por tanto, creo que el voto útil se llama sumar para ganar derechos, para reducir la jornada laboral. Sí, lo vamos a hacer, Héctor, lo vamos a hacer. Es absolutamente posible. Lo vamos a hacer sin reducir el salario. Además, vamos a salir una hora antes del trabajo. Vamos a subir los salarios. Yo escuché estos días, ¿no?, al Partido Popular y al PSOE, bueno, que ya llegamos al 60% del salario medio. No, es que España tiene una diferencia de 25 puntos en términos salariales. Por tanto, el voto útil es sumar, pero además vale doble, porque somos la garantía de un país moderno y mejor, ¿no?, del tiempo del trabajo, de más derechos para los hombres y las mujeres feministas, de más permisos, de más derechos para la gente de la cultura, pero es que aún encima somos la fuerza decisiva para que tengamos gobierno progresista. Esto lo sabe todo el mundo ya. Estas elecciones se dirimen en la fuerza de sumar, y yo aquí aprovecho esta entrevista para pedir el voto a sumar. Pues claro que sí. El dique de contención muchas veces también, porque hay provincias que ya sabemos que el tercer escaño es el que está en juego, clave, sí. Es clave, y claro, la gente se lo pregunta por eso también, porque ese escaño, por muy pocos votos, puede ir o desde a Vox luego, o a nosotros. Sumar. Es que de verdad, hay una parte en las campañas que es emocional, ¿no? Pero hay otra parte que es la fórmula que se aplica, la fórmula DONT, cómo se aplica en circunscripciones que son muy pequeñas. Por tanto, de verdad, a votar en esas circunscripciones y en todas, pero a favor de sumar, porque es que si no, se lo vamos a dar a los señores de la barbarie, a los señores que nos quieren llevar al medievo. En este programa nos hemos preguntado, era un chiste recurrente que hacemos mucho cuando se anunció que creabas la plataforma Sumar. Tenemos un corte que sacamos mucho, que soy yo desesperado diciendo, ¿pero qué coño es sumar? ¿Qué es sumar? ¿Qué es el proceso de escucha? Exacto, ¿qué es? Ahora ya lo sabemos, ¿no? Sumar es un partido instrumental, si quieres, que... Un movimiento, sí. Exacto, un movimiento que aglutina a muchos partidos de izquierdas para presentarse a... Ahora te pregunto, ¿qué va a ser Sumar después de las elecciones? ¿Va a quedar como el gran partido de izquierdas a la derecha del PSOE o vaticinas que vuelva a haber otra guerra civil en la izquierda como nos tiene acostumbrado cada cierto tiempo? Bueno, la izquierda debe de darse una amnistía a sí misma, ya está bien, o sea, de verdad, ¿eh? Por favor, os lo pedimos. Amnistía para la izquierda, de verdad, o sea, paremos ya, de verdad. Sí. Pensemos un poco en la gente, ¿no? Y hagámosle a la gente la vida un poco fácil. Entonces, amnistiada a la izquierda, el movimiento ciudadano Sumar ha venido para quedarse. Y vamos a seguir trabajando en defensa de una democracia ancha, robusta, en defensa de la vida de la gente. Sumar se caracteriza fundamentalmente por tratar los asuntos de la vida cotidiana. Y hoy, Héctor, es casi un llamamiento a gritos, ¿no? Las necesidades que tiene la gente, lo está pasando mal. Mira, la media salarial en España es de 1.542 euros. ¿Se puede vivir en Madrid o en Vigo con 1.542 euros? En Vigo no lo sé, en Madrid en Vigo es te digo yo que no, y en Madrid menos. Sin embargo, tenemos, ¿no?, las gentes que hayan confiado y se hayan hecho una hipoteca, se ha revalorizado mínimo 300 o 400 euros al mes. Es imposible. Por tanto, ¿de qué va a sumar? De la vida de la gente. Y es un movimiento que se dirige a las mayorías sociales. No va de colocarnos a la izquierda de nadie. Es que es un movimiento que le mira de frente a los autónomos y a las autónomas de nuestro país, a las que les decimos que sí, que van a tener derechos de protección igual que los tienen los trabajadores asalariados. Se dirige a la sanidad pública, a esos profesionales que necesitan condiciones dignas, que no pueden trabajar con guardias de 24 horas, a esa sanidad pública que necesitamos regular las listas de espera, que son la antesala de la privatización de la sanidad, o por ejemplo necesitamos que la salud bucodental esté en la red pública, pero va también de las cosas, de la felicidad de la gente, ¿no? Sumar es un movimiento que es a favor de nuestro país. España es mucho mejor de lo que nos quieren hacer los bárbaros que quieren llegar a la Moncloa, y no van a llegar. Por tanto, yo pido a las gentes progresistas de este país que vayan a votar y que lo hagan no pensando en el miedo o en el odio, no, sino que vean que hemos hecho muchas cosas y podemos hacer más. ¿Crees que Pablo Iglesias está ayudando en esta campaña? Yo creo que Pablo tiene un trabajo y hace su trabajo. Pablo se ha retirado de la política y ya está. Y ahora tiene un medio de comunicación que es una empresa y tiene que defender su trabajo, y por tanto respeto absoluto. Pero Pablo ha abandonado, según él mismo ha dicho, la política.
Vale. ¿No te gustaría que hiciera como Zapatero con Sánchez? No me gusta nada que las gentes estén interviniendo. Yo soy hija de un padre que se retiró de la política y supo irse de la política. Es y difícil, él mismo, es muy difícil. mismo lo ha dicho, quiero decir, y soy de una cultura política en la que hay que dejar volar a las gentes. Yo no soy nada intervencionista, digo, ¿no? Y haré lo propio, vamos, en fin, pero pongo el ejemplo de mi padre o de un tío. Tengo mucha familia, ¿no?, que ha estado en política, y desde luego saber irse. Es muy bueno para uno mismo, ¿eh? Lo primero es que para uno mismo, porque es que no parece que estás proyectando un deseo permanente, ¿no?, de estar dirigiendo los procesos colectivos. Claro, pasa una cosa con la política, además, que hay veces que ves a gente, la política debería ser temporal, claro, sin lugar a dudas, por definición, ¿no? Y ves a gente, no lo digo por Pablo, que dices, o es político o no es nada, no sabría hacer otra cosa. Y eso tampoco es bueno, ¿no? Porque das esa sensación de... Yo, Héctor, tengo una cualidad, ¿no? Y es que llevo trabajando desde los 16 años, soy abogada, me encanta mi profesión, de hecho casi siempre estoy ejerciendo de abogada en la resolución de los problemas que tengo, y tengo un chat de profesionales del derecho, y los que me conocen saben que parte de mi vida deseo volver a ejercer. No hay cosa que más me gusta ponerme una toga a defender a los trabajadores o a las mujeres o a quien sea. Por tanto, esto es una gran virtud, creo. En este programa somos muy de poner motes a los políticos. Bien. Nos encanta. Dios, cuerpo a tierra. No somos tan buenos como los Santos, no te voy a engañar. No, los Santos es el mejor, vamos. Para eso es que es imbatible, pero bueno. El mejor. Somos aficionados, entonces a ti, el equipo de guionistas que tengo, que son unos sinvergüenzas. Venga. Te dieron en llamarte Yolidatos. Yolidatos. Y los cabrones de repente lo transformaron a Yoli Betos. Betos, venga. Qué gentuza, esto es. Muchos Betos, además tengo muchos, ¿eh? Muchos. Jaume Asens, Juancho, Alberto, Irene y mogollón más, ¿eh? Es que hay una recua de Betos. Hombre, es que claro, ya vas teniendo un historial. Un historial de Betos. Luego iremos a hablar del programa, en concreto Sumar y eso, pero déjame preguntarte antes, ¿cuántos votos crees que puede perder Sumar o la izquierda después de esta batalla cruenta que habéis vivido? Ningún voto, y esto además es lo que nos Sabes que hay una rama muy radical de Podemos que es capaz de no ir a votar para darse la razón. Pero mira, Héctor, yo vengo de Izquierda Unida. Y hay una parte de izquierda muy exquisita y muy que es muy pequeñita. Lo fue siempre. Por tanto, en fin, Sumar se dirige a las mayorías sociales y las cosas pequeñitas las respetamos mucho y desde luego deberían de ir a votar, pero insisto, hay que pensar en grande y lo que queremos hacer es ganar el país y ganar el país para la ciudadanía. Y yo lo que pienso todos los días cuando vengo para aquí es en que sí, creo que voy a seguir mejorando la vida de la gente. Encontrarme como me encontré ayer a trabajadoras del hogar que hoy tienen prestación por desempleo es que me da la vida, es que ya me da la fuerza necesaria. Y hay gente que efectivamente pues están en otras batallas y no en la vida de la gente. Por tanto, no solamente son opiniones, son datos. Se han hecho públicos los datos de gente que está en partidos y son una cosa muy pequeña. Son una minoría. Entonces, España es muy grande y los votos son de la gente. Y Sumar se dirige a la mayoría social. Yo quiero que todo el mundo nos vote, pero, en fin, por ser clara, vamos a pensar en el país. Eres la única candidata, mujer, a presidenta del gobierno. Sí. ¿Tú crees que la primera presidenta de España será de derechas o de izquierdas? De izquierdas. Por una razón fundamental. España es un país moderno y Sumar piensa en un feminismo del 99%. Un feminismo que tiene que ver con la vida de la gente, un feminismo que le da libertades a las mujeres, pero que le da libertades a los hombres, en el que los amigos de Pedro Sánchez no tienen nada que temer. Cuando estamos diciendo que hacemos permisos, por ejemplo, ¿no?, ampliados y retributivos, para los hombres también es que le damos más libertades a los hombres, por supuesto a las mujeres, pero a los hombres también. Pero es que es un feminismo que tiene que ver, por ejemplo, con las trabajadoras de la conserva gallegas que trabajan en condiciones que son impropias. Es que cuando decimos que somos feministas en Sumar, por eso hemos subido el salario mínimo, porque sabíamos que los salarios más bajos en nuestro país son los de las mujeres. Claro. Y por eso hemos reducido, a pesar de caer la economía, 11 puntos. La pandemia, la crisis de inflación. En este contexto, si gobernara el PP, Héctor, te lo digo yo lo que hubiera pasado,
pues como ya vivimos, ¿no? 6.278.000 parados, el 23% de paro, 56% de paro juvenil, pero digo esto porque se ha reducido la brecha retributiva entre hombres y mujeres 4 puntos. Somos el segundo país de nuestro entorno que tenemos la brecha retributiva más baja. Por tanto, estamos demostrando que el feminismo es a favor de la gente. Y la presidenta del gobierno en España tiene que ser, sí, del 99%, y que nos preocupen menos las cuotas en los consejos de administración. Digo esto, ¿no? Porque está Nadia Calviño, el PSOE, con el foco en que lo importante son que, y no digo que no, está muy bien que en todos los espacios las mujeres tengamos que estar, sin lugar a dudas, pero Sumar se dirige al feminismo el 99%. Los hombres de izquierdas son un peñazo, es una afirmación. Los hombres de izquierdas a veces sois un poco peñazo. He de decirte, Héctor, que fue lo más saludado que me ha pasado en mi vida, porque mucha gente lo pensaba y nadie se atrevía a decirlo. Es una afirmación que en este equipo cayó y se celebró. Se celebró porque, vamos... Pero hablo por los hombres de izquierdas. Sí, yo estoy rodeada de hombres de izquierdas y de verdad, madre mía. De verdad, porque nos creemos qué que como tenemos la razón, como estamos en el lado bueno... No, y esto además luego que me dijeron, ¿no? Pero si somos de izquierdas y por tanto si somos de izquierdas no somos machistas, pero claro. Mire usted, pero usted qué me está contando a mí, vamos, es que en no fin. Pero los hombres de izquierdas también nos ayudan en muchas ocasiones y los queremos. Claro, no, te lo decía y también por lo que decías antes de los amigos de Pedro o ese feminismo, digamos, eso que se ha intentado vender, que a mí me extrañó viniendo de Pedro, la primera vez que lo dijo, que no sé si fue con Alsina, me quedé un poco, digo, pero ¿por qué? A cuento de que, no, es que tengo amigos de 40, 50 que dicen, hombre, es que está, ¿cómo vienen, eh? Yo creo que los hombres de 50, algunos lo llevan mal, no sé. Mal. Pero me refiero a que tú estás intentando, por contraposición a lo mejor a Irene Montero, vender, digámoslo así, un feminismo más amable o un feminismo que no asuste. Sumar lo que hace es beber de las fuentes de un movimiento de emancipación que es de la ciudadanía, que es de los hombres y las mujeres. Fíjate el acto que hemos hecho ayer, Héctor, que fue hermosísimo. Estaba el Teatro Pavón hasta arriba de hombres y mujeres feministas y es un movimiento emancipador que da derechos y libertades. Es que justamente la gran trampa es que caigamos nosotros y nosotras en la trampa de la derecha, que nos quiere divididos y nos quieren en una guerra de sexos. ¿Por qué Abascal construye todo su discurso, ¿no?, en una guerra entre los hombres y las mujeres? El feminismo no está en guerra con nadie, no estamos en guerra con los hombres. Es que cuando defendemos políticas públicas feministas, por ejemplo el salario mínimo, le damos más libertad a los hombres. No estamos en guerra con vosotros, yo no estoy en guerra con nadie, con mis hermanos o con mis amigos, al revés. Es que es un movimiento que da vida, que da derechos. Y por tanto creo que es un grave error ir a posiciones que nos debilitan. Estamos a favor de un feminismo ganador y el ganador es el que suma, el que no divide, el que no cae en la trampa de la derecha. Nos han puesto un paño rojo y venga, nosotros a dividirnos. Es que hay una parte de la izquierda que cae porque aparte de los amigos de... Es que coincide la afirmación de los amigos de Pedro con el divorcio duro de Feijóo, que yo denuncié en esta casa. Este y señor... de repente dices, ¿a quién le estamos haciendo aquí la campaña? ¿A los divorciados, a los señores divorciados de 40 que están asustados porque...? Y además, lo de Feijóo fue muy grave, Héctor, porque legitimó... Total. La violencia y la agresión a una mujer porque el hombre había pasado un divorcio duro. Eso no se puede consentir en un país normal, porque a ese señor lo están escuchando mi hija y muchos hijos, y por tanto, si un señor que quiere ser presidente del gobierno con naturalidad dice que se le puede agredir a una mujer, ¿no?, y tratarla mal sencillamente porque está sufriendo un divorcio duro, es que estamos enseñando a esas generaciones jóvenes que eso es normal, y esto es lo que no es normal, y por tanto, y además yo sé que los hombres de mi país, la gran mayoría, no los cavernícolas, piensan esto. Y por eso ayer nos dirigíamos a esos hombres que luchan contra el machismo, que lucháis contra la homofobia. Por tanto, no va de guerra de sexos. Es que no podemos convertir el feminismo en una guerra contra nadie. No es verdad. Es un movimiento de emancipación. Es un movimiento que tiene que ver con la vida de la gente. Y yo creo que le da derechos a los hombres. Es que ayer decía yo, ¿no?, esto, de el modelo de masculinidad es el de el matón de Abascal,
Es que un amigo de mi hija tiene que ser violento, ¿no? O un chulito para poder tener reconocimiento en la escuela. Es que creo que no, es que es un sufrimiento eso. Y por tanto los chicos o los tíos son como las mujeres y lo que tenemos es que vivir en un país que como nos dé la gana. No sé, ¿cuál es el problema? No sé. Sí, nos tenemos que quitar eso también, ¿eh? Nosotros, la cosa esa de ser siempre fuerte. Pero además es que no, o sea, es que es un horror. O sea, es que estar todo el día, no sé. No, a veces escucho cuando dicen así, se dice desde la política así, pues, y tal, y le faltan las piernas, le tiemblan las piernas. Y yo digo, joder, a mí me tiemblan las piernas todo el día, ¿no? Y luego, sin embargo, soy muy valiente, ¿no? Para defender frente a los poderosos políticas para los trabajadores. Quiero decir, pues no sé, pues bienvenidas que nos tiemblen las piernas. ¿Cuál es el problema? No sé. Por cierto, ¿te ha costado más negociar con Garamendi o con la patronal? O sea, ¿han sido discusiones más duras esas que las que has vivido luego con Podemos? Bueno, son cosas diferentes. Me apasionan más las negociaciones que tienen que ver con la vida de la gente, porque ahí doy lo mejor de mí misma y saco una fuerza de donde no la tengo. Yo he llevado negociaciones. La reforma laboral no fue tanto con Garamendi, fue con Garamendi, pero fue con los hombres de negro y la Comisión Europea, fue con el Partido Socialista, fue una negociación durísima en la que casi rompe el gobierno varias veces, a pesar de que no hice ruido. Pero es verdad que yo tengo una convicción fortísima para defender a quien represento en mi país y tenía la fuerza necesaria para hacerlo. Las cosas de los partidos me entusiasman menos, sobre todo porque los partidos se hablan mucho a sí mismos, ¿no? Y piensan poco en el afuera, y a mí me han enseñado en mi casa que hay que pensar en el afuera y el adentro le interesa a poca gente. Vamos a pasar ya a hablar del programa de Sumar. Solo te pongo un vídeo que tengo preparado porque ahí donde estás de gatitos. Tú, hace un tiempo es de gatitos, casi es de gatitos, salimos Pablo y yo. Qué bien. Estuvo Pablo aquí a cuento de otra cosa. ¿Cuándo me llamasteis? Exacto, y pasó esto. A ver. No sé si te acuerdas de Sí, hablé con Tú tendrás el teléfono de Yolanda, claro. O sea, la podría llamar ahora mismo y decir, Yolanda, vamos a dejarnos de... llamamos a John y a Yolanda. No hay cojones. Que no, vamos, que no. Mira que le gusta, estas cosas le encantan. Lo que hablábamos de la masculinidad, ¿eh? Yo estaba en un acto en Rivas. Muchos, miles de euros. Se va a cabrear. Claro, no nos lo cogiste. Pero yo por ti. Pero dice él, llámala tú. Es que, fíjate que si te lo coge bien, pero si no te lo coge también. Pues si no me lo coge... Claro, estábamos en plena negociación todavía de Sumar. Aún no había elecciones, ¿no? No, esto era antes del... Es que yo estaba en un meeting en Rivas. Sí, luego me contó para que... Y luego le escribí, nos escribimos, claro. Y tal, sí, pero es otra cosa la masculinidad. ¿A que no hay cojones? No hay cojones, Pablo. Luego dicen que no son machistas. No hay cojones. Esto lo hacen todo por cojones. Luego el cabrón me dice, vale, llamo yo, pero hablas tú. Hablas tú, no vaya a ser. Bueno, hablemos del programa de Sumar, que por cierto se ha hecho muy viral gracias a un tuit involuntario de un señor que lo ha despedazado para analizarlo. Venga, vamos a No me acuerdo ello. el nombre ahora, ¿cómo se llama? Un tuitero liberal. Ay, señor. Que lo ha querido despedazar y de repente ha surgido el efecto contrario. La gente, pues muchas gracias, no lo conocía y ya lo he leído. Y ahora esto. Hay cosas muy escandalosas ahí. Tremendo. Vamos a ver, yo te digo cosas y tú me dices si las vas a nacionalizar o no. Venga, va. Que es que los de izquierda queremos que el oligopolio oligopolio energético deje de serlo en nuestro país. Eso te iba a preguntar ya primero. les digo, ¿Iberdrola? Iberdrola y las grandes multinacionales de la energía no pueden producir la energía y a la vez comercializarla. Esto es un escándalo mayúsculo y la energía es un recurso que pertenece a la ciudadanía, que además es imposible para mucha gente de nuestro país, en un país en el que los barrios humildes y las gentes trabajadoras no pueden pagar la factura de la luz ni climatizar sus casas. Por tanto, el programa de Sumar tiene un énfasis a favor de la vida brutal y de la democracia económica. Y los que tienen mucho se van a sacrificar. Los de arriba se van a ajustar el cinturón y no los de abajo. Vale, nacionalizar Iberdrola. Oye, una cosa que me crea mucha curiosidad también. ¿Por qué el agua es privada en España? Es una buena cosa. No lo entiendo. ¿Tú te crees, Héctor? Esto sí que es una reflexión muy seria. En España han gobernado el Partido Popular y el Partido Socialista y teníamos, empresas como Endesa y muchas otras que eran públicas, sí, claro. Eran del bien común. Hoy Endesa está en manos del Estado italiano, es una vergüenza. Económicamente, los sectores cuando son estratégicos,
cuando son vitales para la vida de la gente, cuando son muy importantes para un país, tienen que estar decididos desde lo colectivo. El agua es uno de esos bienes que es imprescindible en las vidas de la gente. En un país que tiene problemas gravísimos de desertización. Claro. Y que un ayuntamiento pueda privatizarla. Y poner los precios del agua que estime convenientes. Y además, como sabes, parte de la corrupción en nuestro país, del bipartidismo, viene por esas empresas denominadas mixtas, es decir, son concesiones cuya gestión es privada, dirigida por consejos de administración de esos en los que el PSOE quiere el feminismo paritario. Sí, y luego, claro, las puertas giratorias, a ver cómo llenamos. Bueno, eso ya, por supuesto, claro. Vamos, sí, claro. Sí. Vale, eso engancha con otra de las promesas, por decirlo así, de tu programa, que es... Yo prometo poco, Héctor. Bueno, se me critica porque hablo poco, pero cumplo. Los agentes sociales saben que tengo una única virtud. Yo lo que digo, lo cumplo. Y si no lo puedo hacer, te lo voy a decir, Héctor, esto no puede ser. Por tanto, más que promesas, son cuestiones que creo que se pueden hacer. Que se tienen que afrontar, como por ejemplo, hablabas del sistema de salud pública, donde también se da esa especie de mixto público-privado, ¿no? Porque el truco de Esperanza Aguirre, ¿no? Voy a construir 422 hospitales, pero son luego privados. Claro. O sea, son públicos, pero... la lavandería, el negocio sanitario es brutal y viene de Galicia, aunque no lo sepáis, de Roma y Beccaria, de los viejos tiempos aquellos. Luego Roma y Beccaria estaba con Aznar. Roma y Beccaria viene desde Manuel Fraga y es el mentor de Feijóo. Y es un negocio suculento para una parte de privilegiados que tiene muchas ramas. Tiene una parte que es la gestión directa a través de la privatización de servicios que multiplican su coste por 7, claro. Que son deficientes en la prestación de servicios públicos, pero luego tienen una vía muy inteligente que son las listas de espera. Por eso hemos dicho que vamos a hacer una ley que va a regular los tiempos máximos de espera en nuestro país y además un registro público en el que tú y yo podamos ver quién me antecede en esa lista de espera y quién me sigue. Porque, perdón, para los que no entendemos bien esta cuestión, ¿por qué está el negocio en las listas de espera? Te voy a explicar por qué. ¿Cómo funciona esta cuestión? Las medias, un dato te voy a dar solamente. En España hay 800.000 personas en lista de espera. El 22% llevan más de 6 meses. Seguro que tienes un amigo o una amiga de mi edad, de 50, esperando para ser intervenida o por cualquier, incluso pues patologías graves como cánceres, ¿no? Bien, ¿qué hace la ciudadanía? Tú como estás enfermo, lógicamente lo que haces es haces lo que sea necesario, aunque no tengas ahorros. Y es verdad que también en muchos va en función de cada comunidad autónoma. Por ejemplo, Feijóo, ahora Alfonso Rueda lo hace mucho. Si tú quieres que te intervengan, te mandan a un centro privado. Vale. ¿De acuerdo? Y te dicen, si usted no acepta ir al centro privado, lo colocamos al final de la lista. Okay. Esto está pasando en nuestro país. Por tanto, hay una manera, digamos, la forma más ruda, que es la gestión directa del hospital o de los centros privados o a través de convenios. Son muy conocidos varios convenios que tenemos en todo el Estado, ¿no? Con la sanidad privada, pero luego hay, efectivamente, el procedimiento indirecto de las listas de espera. Vale, nacionalizamos también. Entonces, es un derecho fundamental. Nosotros, Sumar quiere reinventar el estado de bienestar, que es muy escaso en nuestro país, y por tanto, para ensanchar la democracia e interceder en el problema principal que tiene España, que es de desigualdad, necesitamos servicios públicos de calidad. Y de esto va la cosa, de que sean universales. Ahora el neoliberal que llevo dentro te dirá, pero claro, entonces tendrás que subir los impuestos y robarme. Lo que tendremos que hacer, Héctor, es que los privilegios fiscales en España se van a acabar. Y esto sí que soy clarísima. El programa central de Sumar tiene que ver con la vida de la gente. Por tanto, de la democracia y también la democracia económica. Y en España hay escaqueo fiscal. Tú tributas al 17,5%, sí. Y uno de los grandes, de esos que nos has citado antes, lo hacen al 3,8%. Sí. Esto no es justo.
esto no es justo. Mis amigas abogadas o mis amigas que tienen tiendas de ropa lo hacen al 17,5%. Y las gentes que ganan, que se están repartiendo, por ejemplo, entidades financieras, 22.000 millones de euros antes de impuestos, lo hacen al 3,8%. Por tanto, ¿cómo lo vamos a hacer? Sí, a esa gente que tiene privilegios fiscales y que se escaquea fiscalmente, le vamos a decir que tiene que contribuir. ¿Para qué? Para hacer lo que ya hicimos por primera vez y lo negocié yo misma con María Jesús Montero. Uh-huh. Hace escasamente un año la mediana salarial estaba en 21.000 euros, no en 21.542 como ahora. Uh-huh. Y una de las últimas negociaciones del decreto de Ucrania, lo que hicimos fue subir los impuestos a las rentas salariales hasta 21.000 euros. ¿Por qué? Porque era la mediana salarial. ¿Y cómo lo hicimos? Pues afrontándolo por arriba, con el pago de las grandes fortunas. Pero esa bajada de impuestos a los 21.000 euros afectó a 10 millones de personas en España. De esto va la cosa de los impuestos. Pero todos los ricos se van a ir todos a Portugal. No se van a ir en una parte, porque los ricos, cuando uno se sienta a trabajar con ellos, saben que tienen que ser corresponsables en su país. Yo ya no digo que sea como otros países, ¿no? Francia y grandes empresarios que dicen, yo sé que estamos viviendo una crisis brutal. Patriotismo bien entendido. Pero totalmente. O sea, yo estoy todos los días reunida con empresarios y con sindicatos, Héctor. Entonces, quiero decir que son conscientes de lo que hay. Pero es verdad que si llegas a un gobierno durante todo el bipartidismo, fíjate, estamos con normas tributarias de los años 80 y de los años 90. Es que en los tiempos de Felipe González, la participación de las rentas del capital era mucho más grande en términos tributarios que la que tenemos hoy. Y esto no puede ser. Pero fíjate que sigue calando esa leyenda urbana de que España es el país con mayor presión fiscal pero es mentira, de Europa. Pero es que como es mentira, y lo puedes ya decir está. 15 veces que es bueno, mentira, pero da igual, no es verdad. Estamos en una distancia de presión fiscal de entre 4 y 5 puntos. Y eso que hemos cambiado las cosas. No es verdad. No. Siguen existiendo esas figuras como la SICAP. La SICAP, las SOCIMIS. Que se hizo para fichar a futbolistas. Y otras cosas, no solo. Y otras cosas más. Las SOCIMIS, los fondos de inversión. Es que tributaban al 1%. Que, yo aquí sí que soy. Me quiero poner seria, Héctor, porque hay injusticia fiscal en España. Uh-huh. El mandato constitucional no se cumple. Y aquí sí que para hacer todo ese modelo de sociedad más justa que queremos hacer, nuestra propuesta es clara. Vamos a cambiar el modelo de ingresos públicos para que los que se escaquean paguen más, para poder mejorar la vida de la gente y la financiación autonómica. Y esto es necesario. ¿Tú crees que es justo, Héctor, que tanto PP y PSOE, ¿no?, hayan hecho el libro de la financiación, 14 años caducada la financiación autonómica, y ahora libro de expertos de los ingresos públicos y guardados en un cajón? ¿Por qué no se quiere abordar esto? No. Y yo sí pido el voto para sumar, lo vamos a hacer. Es imprescindible para la sanidad pública, para las escuelas de nuestros hijos, de calidad, para tener a docentes con buenas condiciones, para tener centros de educación climatizados. Ayer, ¿no?, me preguntaban en Moncloa, con una naturalidad pasmosa. Claro, es que vamos a ir a votar y los centros escolares están sin climatizar. O sea, ¿esta es la España que queremos? ¿La España del siglo XXI es la de las escuelas sin climatización? ¿Es la de las escuelas poco menos que de los parvulitos de cuando estudiamos tú y yo? Sí, sí. No sé, es que no puede ser. La SER, ¿la vas a nacionalizar? Ah, no, vale. No. Uf, tranquilidad para la SER, no. Vale. Perfecto. Hablabas antes de salud pública, se está hablando muchísimo de salud mental, que también me imagino que cuando hablas de... Llevamos un plan de choque para la salud mental. Es un gravísimo problema en nuestro país. En este momento hay centenares de miles de bajas de incapacidad temporal que lo son por causas psiquiátricas. Es una epidemia ya. Es brutal. Entonces, creo que llevamos desde la pandemia hasta ahora mismo, que tenemos vidas muy difíciles, con una afectación general. Entonces, necesitamos redimensionar la salud mental. No solamente va de profesionales, es que va de una circunstancia clara que para poder ir a una terapia no puede depender de tus apellidos o de la renta de tus padres o de ti mismo. Y esto es vital. De verdad que hay que cuidar a la gente y la salud mental es imprescindible para que podamos vivir felices. Los estragos que ha hecho la pandemia. Brutal. Que yo creo que no somos capaces, claro, nos dejó la tartera tocada. No hay distancia todavía para apreciarlo. Es verdad,
claro, sí. Es que fue muy duro lo que hemos vivido, ¿no? Sí, es verdad. Y todos tendemos además a esconderlo y a no hablar de ello, ¿eh? Yo el primero, yo cuando intento que eso no ha Pues yo pasado. no me quito a que... Bueno, la verdad Claro, es que porque tú lo viviste de otra manera. lo viví, Claro. fue horrible, vamos, sí. Íñigo, ¿te ha dicho algo de lo de la marihuana? ¿Qué hacemos ¿Qué con quiere? eso? Nosotros Íñigo, en el programa legalizar. llevamos la legalización del cannabis y de todo. Viene un apartadillo... ¿De todo? De todo no, perdón. Voy a restringir. Del cannabis, sí, del cannabis. Vale. Hay gente que ha entendido que Sumar propone un referéndum en Cataluña para 2024. Me comprometo a lo siguiente, y esto sí que lo digo así. A reactivar la mesa de diálogo y a acabar el año 24 con un acuerdo de mayorías que pueda ser votado en Cataluña por los catalanes y por las catalanas. Pero hay gente que dice, hombre, si ese tema ya está tranquilo, es verdad que el ambiente en Cataluña Pero por se eso ha decimos, calmado. hay una mesa, yo ¿Por estaba qué? en esa mesa de diálogo. Ujú. ¿No? Yo estaba en esa mesa de diálogo y por tanto es una mesa pactada, reconocida por la Generalitat, por el Gobierno de España. Sigamos en esa mesa y además avancemos en esa mesa. Y por supuesto, cuando avancemos, los catalanes y las catalanas pueden votar. Esta es la posición que tiene Sumar. Pueden votar. El acuerdo que salga de esa mesa. Vale. Lo digo porque esto es muy importante. En política, Héctor, el diálogo es la herramienta. Lo que hemos vivido con el Partido Popular ha sido tremendo para nuestro país. Y lo digo aquí, o sea, ¿alguien se cree que si gobierna Vox con el Partido Popular, la relación entre España y Cataluña va a mejorar? Yo te digo que no. Y la herramienta para arreglar, ¿no?, las diferentes posiciones se llama diálogo. Vale. Vamos, no es que sea que no, es que se va a incendiar otra vez. Es que firmamos Es que, un pero gobierno claro, es que a veces PP y Vox, es que... ayer sacaban a paseo a Aznar, ¿no?, que salió del armario. Ya el domingo daba una entrevista a Feijóo y hablaba con claridad, ¿no?, de los ajustes que van a hacer. Ajustes son recortes, para que la gente lo recuerde y no para que voten con miedo, sino para que voten con optimismo. Pues que ayer Aznar lo ha dicho claro, hay que volver a la austeridad. Les gustan las políticas del dolor, del sufrimiento. Pues yo creo que hemos demostrado desde Sumar que no, que se puede gobernar para hacer mejor la vida de la gente. Y por tanto, sí que vayan a votar el día 23 de julio, pero no por miedo, sino para que sigamos ganando derechos. Hablábamos antes de la reducción de jornada laboral y vamos a una sociedad... Ya no vamos a poner en plan Blade Runner, ¿no? Un poco, cada vez más Qué inteligencia bonito. artificial, los robots los trabajos más mecánicos lo van a Los hacer datos ellos. están en toda nuestra vida, estamos rodeados de datos. Todo Parte datos por todos del gran lados. negocio de las energéticas son los datos. Habían tenido los gatos. No, los gatitos son los nuestros, los datos son los de Los datos, con los sí. que hacen negocios las grandes multinacionales. Pero fíjate que la inteligencia artificial parecía que nos iba a quitar y los robots los trabajos más tediosos. Y no, cuidado con los creativos que también estamos Esto ahí. desde Silicon Valley está todo teorizado, ¿te acuerdas? Sí. Lo que nos han hace ya 30 años y todo era mentira. Y todo, claro, nadie se lo creía, pero ¿eh? seguimos ahí seguimos. Claro, entonces, ¿qué tenemos que repensar el trabajo en una sociedad Absolutamente. en la que va a haber cada vez menos trabajos? Va a haber Por ejemplo, trabajos diferentes. O diferentes, recepcionista de hotel, camarera, a lo mejor lo hace un robot. Entonces, ¿cómo? Claro, y ese robot en principio no paga la seguridad social. No, no es así. Vamos a ver. Este es un tema que me apasiona. Yo misma he hecho el algoritmo Max, que es este que tanto le preocupa a los empresarios y empresarias, porque con un simple clic muchas irregularidades que se cometen en España se hacen con una simple fórmula matemática. Por tanto, súper a favor de los algoritmos y de los datos en nuestro entorno. Pero es verdad que hay que regular los datos. Hemos dado un paso muy importante con la ley Riders. Sí, ¿De acuerdo? sí. Pero tenemos que seguir dando más pasos. El primer paso es lo que dice el profesor Lasalle y nuestra Francesca Bria, que coordinó el equipo de tecnología de Sumar, que es regular los derechos. Hoy en día, las grandes multinacionales energéticas, solo por nuestras facturas de la luz y el manejo de esos datos, pueden acceder a nuestras vidas. Y esto tiene que tener una regulación por los derechos fundamentales, las privacidades y muchas más cosas. 2, es compatible el mundo del trabajo con el mundo digital y con los datos, pero eso sí, con derechos. Y esto es lo que tenemos que hacer.
¿Que ha cambiado las relaciones laborales? Por supuesto, pues ahora no tienes a un jefe físico que te está diciendo tienes que rendir no sé cuánto, tienes una aplicación informática, pero es lo mismo. Y de lo que se trata es de mantener derechos. Y luego en esta discusión de disruptiva y de years and years y todo se va a acabar y todo, en fin, una distopía, todo el mundo, no es así, nunca ha sido así desde la revolución industrial, y lo que va a pasar es que van a desaparecer unos puestos de trabajo que son contaminantes, que son destructivos, que enferman a los trabajadores y las trabajadoras, ¿no? Y deben de ser paulatinamente sustituidos por otros que generan mayor valor añadido. ¿Cuál es el riesgo? ¿Todos programadores? No. ¿Cuál es el riesgo? El riesgo está en esta meseta que tenemos. Es decir, que tenemos que hacer el tránsito del mundo anterior con la formación necesaria. Por ejemplo, hablábamos antes de la sanidad. Parte de la medicina ahora mismo tiene que ver con la robótica. Sí. Pero ya incluso intervenciones, en fin, no tan cualificadas. Sí. Entonces, hay una parte de la profesión médica que tiene que ver con el estudio de los lenguajes naturales, ¿no? Y también de las tecnologías. Entonces, esto es lo que está pasando en nuestro país y en España. Y yo sí que digo que no tenemos que tener miedo, porque si no invadimos el mundo de las distopías, y es donde nos quieren ahí. Y no va de distopías, va de esperanza y de utopías. Y lo que sí que hay que decir, y yo aquí soy muy firme, lo vamos a hacer con derechos en nuestras vidas privadas, pero con derechos laborales. Esto es fundamental. Ya creo que lo estamos demostrando, ¿no? Además, aumenta la productividad y incluso desde las administraciones públicas. Ya digo, yo antes probablemente para hacer una actuación de la inspección de trabajo de las que estoy hablando necesitaría un montón de inspectores e inspectoras de trabajo y muchas horas de trabajo. Pues ahora con un simple clic afloran. ¿Y entonces por qué los inspectores e inspectoras de trabajo han ido a la huelga hace poco? Sí, y yo creo que tienen razón. Es verdad que hemos subido el presupuesto y la plantilla como nunca en la vida, en toda la historia de la democracia, pero es verdad que tenemos un plan estratégico que yo he negociado con ellos y que la ministra de Hacienda no quiere por ahora cumplir. Entonces yo, como es un sector, la inspección de trabajo es la garante del principio de legalidad en España. Sí. Cuando hay empresarios, ¿no?, como los que me amenazaban de muerte y demás, del campo, que decían que me amenazaban de muerte porque actuaba, a mí me preocupa, porque los empresarios deben de defender la legalidad, y cuando actúa la inspección está en defensa de la ley. Y por tanto son amigos nuestros, no son nadie que actúe contra nosotros. Pero es verdad que están haciendo un trabajo que es extraordinario. Nunca funcionó la inspección como está funcionando ahora, y es verdad que hemos negociado un plan estratégico que yo pido que se cumpla con los complementos que ellos están pidiendo. Quiero decir, en la administración pública, Héctor, esto es un temazo para esta legislatura, que es la reforma de la administración pública. La agencia tributaria funciona fenomenal. Bueno, pues tiene que haber como ciertas identidades en los cuerpos de la inspección. Digo porque en la inspección de trabajo, que ellos y ellas lo dicen mucho, recaudan cantidades importantísimas de dinero, no solo en las inspecciones que hacemos por el incumplimiento de una empresa concreta, por ejemplo con los riders, sino que son cantidades y cantidades de millones de euros que son para el bien común de nuestro país. Vamos, pues claro. Por supuesto. No solo es la agencia tributaria, también son ellos y ellas. Bueno, si todo funcionase como la agencia tributaria... Pero es que es posible hacerlo. La inspección de trabajo funciona. Yo quiero hacer aquí... A veces se critica, ¿no? Y es verdad, o sea, no podemos colocar un inspector en cada calle de una ciudad, pero es verdad que la inspección, cuando se denuncia, actúan. Pero es verdad que queda mucho por hacer. Pero también hemos hecho mucho, más que en todos los tiempos antecedentes. Y que hay que denunciar también. Claro. Absolutamente. Te quedaste un poco frustrada, según tú misma dijiste, cuando la reforma laboral, por no poder meter un poquito más de mano, ¿no?, con contratos en prácticas No, esto va, Héctor. Lo que pasa es que me lo ha parado el PSOE, el Estatuto del Becario. Iba en la disposición adicional segunda, lo hemos negociado 15 meses con los agentes sociales, he suscrito un acuerdo bipartito con los sindicatos, y es verdad que la patronal tampoco hizo mucho ruido, porque sabe que esta norma es absolutamente imprescindible por los abusos que hay con los falsos becarios en nuestro país y la precariedad de los jóvenes. Pero
el Partido Socialista me lo bloqueó. Cuidado con lo que dices del Partido Socialista, por favor. Pero es que es verdad, que nos cortan las cámaras. Aquí, aún estamos a tiempo, nos queda tiempo. Vale. Es por el bien del país, vamos. Esa reforma Nos laboral... queda un Consejo de Ministros. nos queda... lo hemos puesto en una disposición adicional segunda, en la segunda, con los agentes sociales porque éramos conscientes de la enorme complejidad que tenía. Fíjate, y negociamos 15 meses esta norma. Entonces, esta norma es clave para expulsar una parte de la precariedad que queda en nuestro país. ¿Qué hacemos con esa figura que parece que trabaja para una empresa por cuenta ajena y está 8 horas a lo mejor en una empresa y utiliza los materiales y los medios que le pone a disposición? Eso se llama cesión ilegal de trabajadores. Esa empresa, y luego ese trabajador le hace una factura. Eso se llama cesión ilegal de trabajadores. Lo que conocemos como falso autónomo, perdona. Un falso autónomo, ya estamos actuando. Eso hoy ya está, además, con dureza, con absoluta dureza. Y hay un montón también de sentencias que lo impiden. Pero es que además, si trabaja en el seno de una empresa y no aporta nada más que su trabajo, por decirlo así, estaríamos dando una cesión ilegal, que es un supuesto gravísimo. Hablemos un Hago momentín. todo el día de abogada. Sí, es que llevas una abogada dentro. Dentro, y es lo que me gusta. Fuera. Sí, y fuera, también dentro y fuera. Hablemos un momentín de esos 20.000 euros famosos. Los 20.000 de la herencia euros, universal. Que te vas a dar tanto a estos parias como a Tamara Falcó. Sí, en primer lugar, el problema fundamental que tiene la juventud española es la falta de igualdad de oportunidades. Yo soy un reflejo de esto. He trabajado desde los 16 años, me hubiera encantado ser inspectora de trabajo, pero no me puedo permitir el lujo de estar 3 o 5 años sin trabajar. Por tanto, no pude opositar y me hubiera encantado. ¿Qué hacemos con esto? Pues otorgar una cuantía que van a sufragar a través del impuesto a las grandes fortunas, vale, con una política de redistribución de manual, para que la juventud española pueda hacer 2 cosas. Una, formarse, o 2, emprender un proyecto de vida ya para trabajar en, abrir en su un negocio. Vida. Un negocio, una peluquería, un estudio de fotografía o un despacho de abogados como abrí yo. Pero fíjate, los datos que nos da el ministro de Universidades. La mitad de los jóvenes españoles que abandonan la universidad lo hacen por causas económicas. Estamos haciendo un montón de entrevistas a jóvenes y dicen esto. O, por ejemplo, imagínate que estudiar idiomas, ¿no? Hablar bien lenguas, es a día de hoy una cuestión de clase. Pues ¿por qué no podemos decirle a los jóvenes españoles que les vamos a hacer dar esta oportunidad? Es verdad que la medida es modesta. Son 20.000 euros, pero sí que creemos que es una oportunidad para ellos. Y todas las medidas que tienen que ver con la igualdad deben de hacer un país en el que el bienestar se ensanche, un modelo de prosperidad compartida, y por eso deben de ser universales. Bueno, entre otras es lo también, que más se te ha Héctor, criticado, claro. Pero luego han corregido, te das cuenta, porque uno cuando piensa, hay un debate, sobre todo en la gente progresista española, que es ¿qué papel juega lo público? El éxito de la sanidad en España y en el mundo, en algunos países, es que es universal. Y a ella vamos, la hija de Amancio Ortega y yo. Luego se mamonea con las listas de espera, pero es que es así. 2, fíjate, la escuela pública. En Europa los datos de escuela pública son del 90%. Lo normal es ir a la escuela pública. Pues bien, España es una anomalía. La media española es del 64%. Pero fíjate, agárrate, en Madrid es solo del 40%. Somos anómalos. No. Y, por tanto, son mecanismos de compensación social y de igualación social. Y luego una cosa, Héctor. Hijas de Botines y de Amancio Ortegas no hay muy poquitas. No hay tantas, es verdad. Muy poquitas. Mira, el argumento que utilizó Feijóo, esto para las gentes progresistas de nuestro país, cuando gobernó el bipartito en Galicia, hizo una medida que fue fundamental para mejorar la calidad educativa de Galicia, que era que los libros fueran gratuitos, sí, y todo el material escolar y demás. ¿Qué hizo Feijóo? En cuanto llegó, con el argumento que se daba estos días, es que no es justo que le demos gratis el material escolar a Amancio Ortega, que utilizó esta frase,
se lo cargó. Bueno, pues hoy hemos retrocedido en las posiciones en la calidad educativa en Galicia. Por tanto, entendamos que son mecanismos de compensación social, igual que los comedores, los ecocomedores que defendemos en el programa de Sumar, ¿no? Por tanto, la sanidad y la educación son muy importantes y deben de garantizar la igualación social. Ahí es donde nos igualamos. Donde tenemos que ser progresivos es en los impuestos. Ya. Vamos a ir acabando, que sé que tienes que estar en un sitio dentro de poco. Te robo 5 minutos más. ¿Qué tal con Pedro? Me llevo muy bien con Pedro. Le tengo mucho aprecio. ¿Habéis tenido algún momento de discusión fuerte o de que peligrase esa bicefalia prácticamente? No, o sea, yo creo que Pedro me conoce bien y sabe que soy muy dura negociando, lo sabe. Pero alguna vez, perdón, es por ir a lo prosaico, alguna vez te he dicho, Yolanda, por ahí no, y te ha colgado. Nos hemos enfadado a veces, claro que nos hemos enfadado, claro que sí, pero creo que tenemos muy buena relación y desde luego yo le tengo un gran cariño y he vivido momentos con él. Me acuerdo, antes hablabas de la pandemia, ¿no? En aquellos momentos en los que estaba él, estaba Marlaska, Margarita Robles, Illa, yo, estaban casi todos los ministros y ministras enfermos. O sea, he vivido cosas tremendas y no tengo más que reconocimiento y cariño para él. Bastante, claro. No, pero además yo creo que ya nos conocemos, ya sabemos cuando, ya como me dicen, ¿no? Cuando negocio con alguien, bueno, cuáles son los límites, donde, en fin, que nos tenemos aprecio. Hay una cosa que me gusta preguntarle mucho a la gente de izquierdas, que es la relación de la izquierda con España. Yo muy buena, soy gallega. Con los símbolos, con la bandera. Yo genial, sobre todo porque tengo una visión poliédrica. Ser gallega me permite ver las cosas de otra manera. ¿Crees que la izquierda debe reapropiarse, si es que lo hemos perdido, de la bandera? Creo que la izquierda debe de entender... O no regalarla. La izquierda debe de entender nuestro país, y nuestro país es diverso, y nuestro país es Galicia, y es Cataluña, y es Euskadi, y es el pueblo andaluz. Salamanca, y hablamos, y Salamanca. Yo hice cursos de verano en Salamanca. Hombre, y ¿qué año? Pues en los 90 y pocos, vamos. Pues luego te cuento una cosa. Yo tengo fotos de eso. Luego te cuento una cosa. Te digo. Vale. Y debemos de entenderlo como una riqueza absoluta y como una gran diversidad. Y esto es España. Sí, yo creo que avanzaríamos bastante si lo asumiéramos ya de una vez. Fíjate, a mí se me criticó, Héctor, porque quise arrancar la campaña electoral en Coruña y hablando en galego, y Ada habló en catalán. Porque qué locura, ¿eh? Qué locura, qué gente, ¿cómo se le ocurre hacer esto? Dios. Pues ya ves, esto es España. Bueno, pues hablabas antes, has nombrado Years and Years. Recomiéndame una serie, venga, que has visto hace poco. Llevo tiempo, es que llevo tiempo, te juro que llevo unos meses que no veo nada. ¿Te puedes creer que me apasiona la música y leo muchísimo? Sí. Leo como una loca y siempre ando con mis cascos por ahí escuchando música y es imposible estos días, me rindo. No. O sea, me rindo. Mira que siempre leo mogollón y no puedo. Bueno, yo cuando te calmes te recomiendo... Venga, recomiéndame algo. Succession y Bota Juan, que van las dos como de una rama y otra. Venga. Y ya la pregunta, para acabar la entrevista. Yolanda, ¿tú eres comunista? Yo soy una mujer progresista y que espero que el 23 de julio tengamos un país mejor y que la gente pueda vivir con dignidad. Así que le pido a las gentes que nos escuchen que voten a Sumar. Yolanda Díaz, en hora 20 y pico. Muchísimas gracias. Gracias.